Buen día. ¿Solo está Aldair? Sí, Solo dos. ¿Los demás? Bien, voy a empezar con Ahmed. Ahmed, ¿qué hemos avanzado en la anterior clase? Ahmed a la 1. Ahmed a las 2. Ahmed a las 3. Chao, Ahmed. Daniela, ¿qué hemos avanzado en la anterior clase? licenciado, por inconvenientes no he podido asistir a la última clase. Mm, pero se ha debido de hacer una retroalimentación. No he podido, no he tenido la oportunidad, licenciado. Daniel, no está Daniel. Elías. Elías Yauli. Identifíquese. Elías a la 1. Lick. ¿Quién es? Identifícate. Usted me suele decir Josué. Muy bien. Luis Mercado. Presente, Lick. María. Presente, licenciado. Pilar. Pilar a la 1. Pilar a las 2. Pilar. Adiós, Pilar. Ve a hacer tus actividades. Bien, juventud, a ver, vamos a hacer una retroalimentación y Daniela ya tiene que entender obviamente de que las clases no son para el docente, sino son para ustedes y obviamente tienen que hacer una retroalimentación con sus compañeros, ¿no? Respecto a lo que se avanza, si es que evidentemente tenemos dilemas o algún tipo de hipercance para no alcanzar a las asignaturas, ¿ya? Lo mismo para otros que también no vinieron a la última clase, que obviamente tienen que estar retroalimentados, ¿no? Para poder avanzar, porque si no, obviamente cuando vengan a clase van a estar perdidos y obviamente se les va a generar una complicación mayor el de entender lo que es la asignatura, ¿ya? Cuando estamos hablando de lo que es el capítulo 3, que es la OIM, hemos hablado que la OIM es un tipo de especialización que se realiza para las organizaciones. Y obviamente la OIM tiene la facilidad de poder generar soluciones alternativas a problemas que actualmente tiene, ¿no?, una organización, ¿no? En ese sentido, obviamente, hemos entrado a lo que son las acciones que hace este tipo de sistema, que obviamente apoya, ¿no?, a la organización. Ahora, hemos hablado también de que este tipo de OIMs o Organización, Métodos y Sistemas se encarga de poder analizar de manera interna y externa. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si es que no tenemos la capacidad de poder generar un departamento interno, lo que hacemos es contratar a este personal especializado, que es externo, ¿no? Y obviamente se lo conoce como consultor. Y dentro de una estructura organizacional lo llamamos staff. ¿A quién llamamos staff, querido Aldair? Una asesoría externa. Muy bien, ¿no? Esa es la idea que queremos entender, que obviamente es parte del
denme un minutito, están queriendo ver entrar, a ver, vamos a ver si quieren participar, si van a estar activos. Ahmed está presente. Eso. Muy bien. Pilar está presente. No, nada, Pilar. Bien, entonces obviamente cuando estamos hablando de lo que es el staff, es el asesoramiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta asignatura? Bueno, de esta parte del capítulo, que es el capítulo 3, y ahí está bien claro. No sé si se está pudiendo enfocar la presentación en la diapositiva. ¿Se ve? ¿Me Sí, pueden? licenciado. Muy bien. Entonces, obviamente estamos hablando de lo que es la competencia. ¿Qué es una competencia? A ver, vamos a preguntar a Daniela, ¿qué es una competencia? Para usted. Equivóquese. Mm, Más o menos el poder de rango, hasta dónde puede tomar decisiones en un cargo. No, muy bien, gracias por participar. A ver, a mi querido amigo Josué, que es Elías. La diferencia entre, ¿cómo era? Em, Una competencia, gracias por participar. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es una competencia? Deben estar también con sus celulares ahí. Felicidad, adelante. Un rival, o sea, competir contra un rival, otra persona. Hermoso, gracias por participar, pero la idea no es ese tipo de competencia, ¿no? Cuando hablamos de competencia no estamos hablando de competidores, ¿no? De competidores, sino la competencia es el saber hacer algo que es diferente o que te especializa en ser de los demás, ¿no? Y eso no te sé. Dentro de la competencia hay tres saberes, ¿no? El saber, eh, el saber, el saber ser y el saber hacer. Creo que los había dicho en la anterior clase, ¿no? Y cuando hablamos del saber, estamos hablando del conocimiento. El saber hacer, obviamente estamos hablando de las habilidades que nosotros tenemos, ¿no? O las habilidades que nosotros vamos a fortalecer. Y el saber ser es el comportamiento, cómo te comportas, cuáles son tus valores y virtudes que tienes con el entorno, ¿no? Con el entorno. Entonces, cuando hablamos de competencias dentro de la asignatura, estamos hablando de que ustedes los vamos a generar un tipo de saber, el saber del conocimiento, porque vamos a adiestrarlos a una forma de cómo se deberían hacer las cosas. Ojo, que solamente es una presentación en forma de que puedas conocer más respecto a la teoría. Hay muchas teorías, pero nosotros solamente te enfocamos a fortalecer una parte de tu conocimiento, ¿no? Luego está el de las habilidades técnicas. Si bien ustedes hasta la anterior clase, ustedes no sabían lo que era la OIM, hoy en día la están aprendiendo, pero no solamente en base de teoría, sino también vamos a aprender a desarrollar instrumentos que te ayuden a desarrollar un análisis organizacional o un diagnóstico, ¿sí? Entonces estamos utilizando el segundo saber, el saber hacer, que es poder trabajar tu habilidad técnica, ¿no? Las habilidades técnicas. Lo que ustedes no sabían, por ejemplo, dentro de esta OIM les vamos a enseñar lo que es el poder diagramar, ¿no? No todos aprenden a diagramar y otros obviamente son más especializados en la diagramación, solo que ustedes tienen que conocer
qué es un proceso, qué es un procedimiento, qué son los pasos y actividades, pero ya no de forma teórica, sino ahora de forma instrumental, ¿no? Instrumental. Entonces ahí tenían una tareita también, ¿no? Que vamos a ir revisando posteriormente, ¿no? Entonces vamos a aprender también eso, ¿no? Entonces, y el saber del comportamiento, que gracias a este conocimiento ya tu forma de ver las organizaciones, tu forma de ver tu entorno, tu familia, tu entorno de amistad, obviamente va a ser diferente porque ya con este tipo de técnicas vas a poder desarrollar diagnósticos y lograr soluciones, ¿no? O alternativas de solución. Bien, no, y ahí están los objetivos del aprendizaje, que es uno, ya sabemos que es una competencia y que obviamente ya lo entienden y quiero que obviamente lo anoten, lo graben, porque obviamente sepan, porque la competencia hoy en día es clara, ya no se trabaja mucho por lo que son resultados, sino por las competencias que obviamente tenemos que generar y que cada uno tiene que sobresalir, ¿ya? Luego vamos a aprender a hacer un análisis, que es el diagnóstico, luego el diseño estructural y obviamente la tecnología, que es esa actualización de procesos, que obviamente trabajamos con nuevas tecnologías que están en el mercado, ¿no? Y que obviamente les van a apoyar o les van a ayudar a poder generar eficiencia en la organización. Hemos hablado también, ¿no? De lo que es los datos históricos, de cuándo nace, obviamente, las actividades de la OIM. Y obviamente es antiguo, ¿no? Porque obviamente se enfocaba más que todo en la optimización institucional. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la OIM es encargado para poder generar la estructuración, racionalización y la forma de cómo se genera eficiencia operativa en las organizaciones. Desde un principio, obviamente, nosotros hemos hablado de estructuras radicales, ¿no? Estructuras burocráticas. Y esta estructura burocrática, obviamente, es generar ese tipo de control y eficiencia dentro de una organización, ¿no? Entonces, ya lo hemos entendido, ya lo hemos hablado varias veces, que la burocracia no incita o no genera la ineficiencia, ¿no? Sino es la eficiencia operativa. Pero, ¿qué pasa? Que obviamente el funcionario, la persona que está ahí, es la que ha tergiversado todo lo que es la burocracia, ¿no? Con la ineptitud o la falta de méritos dentro de un cargo funcional, ¿no? Entonces ustedes tienen que entender de que la burocracia obviamente es esa estructura que obviamente nos ayuda a poder tomar o generar resultados, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando de lo que es las raíces históricas, estamos hablando de Henry Fariol, Taylor, ¿no? Que obviamente nos han ayudado con lo que es la clasificación de estructuras, ¿no? Y gracias a estas estructuras, obviamente nosotros hemos aprendido que existen niveles organizacionales y que no podemos juntar un nivel operativo con un nivel gerencial, ¿no? Que cada uno tiene un mérito y obviamente tiene un tipo de conocimiento diferente. Lo que es la parte operativa tiene un conocimiento específico y más que todo genera las habilidades técnicas, mientras que un nivel gerencial disminuye en lo que son las habilidades técnicas, pero sí se enfoca más a las habilidades del conocimiento, ¿no? A las habilidades conceptuales y obviamente intelectuales. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de poder tomar decisiones, lo que no es tanto así con un nivel operativo que más se enfoca para las habilidades técnicas, ¿no? Y que obviamente puede generar un tipo de solución que puede ser consultada y trabajada con el nivel mayor, ¿no? Entonces, esa parte obviamente la tenemos que saber entender muy bien. Cuando hablamos de función, y esto hemos hablado hace la anterior clase, que es la famosa staff o asesoría. ¿Cómo se define un organigrama staff o asesoría dentro de un organigrama? Dale, amigo. Con puntitos Por segmentados. las líneas. De nuevo, amigo. Líneas Eh, segmentadas. por las líneas, es líneas segmentadas o líneas no Es segmentadas. líneas segmentadas, no es puntos, ¿sí? No es puntos. Aunque una línea, ¿no? ¿Cómo está? ¿De qué está conformada una línea? De ¿Qué miles de puntos? puntos, ¿no? Miles de puntos, ¿no? Pero dentro de un organigrama, obviamente hablamos de líneas funcionales, ¿no?
Siempre se han dado cuenta, no nos están, les he dicho, en un organigrama no nos enfocamos en flechas, sino nos estamos enfocando en líneas. ¿Por qué? Porque las líneas nos generan funcionalidad, son líneas funcionales, ¿sí? No estamos hablando de puntos, ¿ya? Entonces, obviamente son líneas segmentadas. ¿Qué quiere decir segmentadas? Trazadas, ¿no? Y obviamente tienen un diferente trazo a lo que es una línea formal, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de estamos hablando de un cargo que es de asesoría, que no es permanente dentro de una institución. Ahora, hay otros casos, como obviamente ya empresas constituidas, especializadas y obviamente ya más grandes, que estamos hablando de, a ver, vamos a ver si nos recordamos. A ver, Lucho, clasificación de las empresas por su tamaño. Lucho, ¿estás en clase? Sí, Lick, pero mi internet está lento, sí. No, no, no es tu internet, quiero tu cerebro, papi. Dime, ¿cuál es la clasificación de las empresas? Mediana, grande y pequeña. ¿Cómo así se clasifica? Primero es la mediana, luego la grande, luego la pequeña. María. Sí, la clasificación de empresas por su tamaño es microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Y la gran empresa. Normalmente, muy bien, gracias María y gracias Lucho. Obviamente, cuando estamos hablando de lo que es la clasificación de las empresas, dentro de las organizaciones o empresas que ya se consideran o ya están constituidas como medianas y grandes empresas, tienden a tener todo un departamento especializado para lo que es la OIM. Ya no es una asesoría o externa, sino ya es permanente, porque obviamente trabajan constantemente con actualizaciones que ayudan a poder generar optimización e introducirse y estar en el mercado activamente, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, estas empresas trabajan con un OIM definido y estructurado dentro de su organización. No es tanto así con empresas pequeñas o medianas que obviamente, pequeñas o microempresas que obviamente, es decir, están entrando en este campo y que obviamente necesitan de asesoramiento, más que todo las microempresas, ¿no? Porque obviamente las microempresas hemos visto que se definen también, se definen o sus subgrupos obviamente son las empresas familiares, ¿no? Que están consideradas con una persona como jefe o dueño de la organización, ¿no? Bien, voy a ir avanzando. ¿Qué entendemos por sistema? Felicidad. Feli. Sí, licenciado, perdón. ¿Qué es un sistema? ¿Perdón? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un... a ver, es un parámetro. Es... sistema. ¿Quién quiere ayudarle? Eh, Es un conjunto de procesos. Sí. Conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Muy Eh, bien, ¿no? No solamente son procesos, son elementos, acciones, actividades que obviamente nos ayudan a poder desenvolvernos siempre con un objetivo principal, ¿no? Entonces no se olviden. Y cuando estamos hablando de que obviamente estamos dentro de lo que es la organización, métodos y sistemas, ese es el primer tema creo que hemos avanzado, no, el segundo tema que hemos avanzado, no se tienen que olvidar, porque el sistema es parte de un todo, les he dicho. En todo lo utilizamos el sistema, ¿no? Entonces, empiecen a enfocarse, empiecen a utilizar conceptos claros que se entienda de lo que es un sistema y no olvidarse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo que es las características de esta OIM, estamos hablando que obviamente se considera la organización como un sistema interconectado. Un cambio en el área impacta necesariamente
en las otras. ¿Qué quiere decir? Que si obviamente nosotros vamos a querer generar una actualización o un cambio dentro de lo que es el área operativo, sí o sí indirectamente cambia o genera acciones tanto en el área financiera, en el área de marketing, en el área administrativa, porque obviamente todos interactúan entre sí para lograr objetivos en común. ¿Cuáles son? Productividad, utilidad, generar mayor expansión, posicionamiento de marca, ¿no? Entonces, obviamente es parte de un enfoque sistémico, donde si nosotros vemos un problema dentro del área operativa, dentro del área de marketing, obviamente tenemos que dar soluciones que no afecten a todo el entorno, ¿no? Y si van a afectar, tenemos que dar soluciones a todo el proceso o a todo el sistema. Como hemos hablado de lo que es el principio de la homeostasis, ¿no? Esta homeostasis obviamente es parte indispensable de que el sistema pueda circular y la no entropía, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de continuidad, dice función constante para evitar la entropía administrativa y la obsolescencia de procesos. ¿Sí? ¿Qué es entropía? Cualquiera. El desgaste del sistema. Exacto, ¿no? Es un desgaste del sistema y eso es lo que no tenemos que lograr, de que obviamente nuestros sistemas se estén desactualizando, se estén quedando obsoletos, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Y para no tener, ¿cuál es el contrario de entropía? La negantropía ¿Y qué es la negantropía? es la actualización del sistema mediante con la información. Exacto, ¿no? Con la información y la comunicación que obviamente ayudan a que el sistema no genere caducidad, no genere un caos o no genere problemas dentro de lo que es la acción de otros sistemas, ¿no? Pero esto lo vamos a ver ya más que todo en la práctica, ¿ya? Hablamos también de la objetividad, propuesta basada en datos empíricos y evidencias técnicas sin juicios subjetivos, ¿sí? Evidentemente nosotros para desarrollar tipos de acciones o posibles soluciones a un determinado problema tenemos que tener base teórica y sustentos efectivos para decir o determinar si es que existe un problema o no dentro de una institución. ¿No? No podemos decir directamente, esta institución es ineficiente, este proceso es ineficiente, esta persona es ineficiente, ¿no? Si no tenemos un respaldo y una información clara de que está fallando el tipo de proceso, ¿no? Entonces, para eso se hace ¿qué? ¿Qué se tiene que hacer? Dani, para eso se realiza un diagnóstico, un análisis. Y para hacer el diagnóstico y el análisis, ¿qué técnicas utilizamos? ¿Poda? Un FODA. Técnicas de campo, ¿cómo se ¿Qué llama? técnicas de campo, Ahmed? No es el término, como cuestionarios o Belleza. Cuando eh, hablas de cuestionario, el cuestionario no es una técnica, es una herramienta. herramienta. Y para el cuestionario, ¿cuál es su técnica? Ah, La pero en- no dije, pero la encuesta. encuesta. La técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, ¿no? Los instrumentos, lo que estabas hablando, Ahmed, ¿no? Para la entrevista, ¿cuál es su instrumento? Todos los días les explico, casi todos los días les repito esto, ¿no? María, para la entrevista, ¿cuál es su instrumento? La guía de entrevista. Para la observación directa, ¿cuál es su instrumento? La guía de observación.
Ojo, si no desarrollamos este tipo de técnicas que nos ayuden a argumentar claramente nuestros problemas, nuestras causas, nuestros efectos, estamos haciendo juicios de valor, subjetividades. Y eso no podemos hacer. Por eso es que se desarrolla este tipo de diagnóstico para identificar causas reales para poder determinar conceptos reales de de una causa o de un problema. ¿De acuerdo? No olvidarse. Luego también hemos hablado de lo que son los principios, ¿no? Hemos hablado de principios de simplificación, estandarización, unidad de mando. ¿Qué principios más hay que hemos visto? A ver, ¿quién está con su libro? Elías. Elías Josué. ¿Y por qué te digo Josué? ¿Acaso no es Dios Josué, Elías? ¿Estás ahí, Elías? Aquí, aquí. Pues soy Josué. ¿No? Y vos nunca has dicho, Alicia, no soy así, nada. Te pasas. Me Ya, acostumbré vamos al punto, principios. principios. ¿Estás creo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Estás caminando? ¿No estás en un lugar para poder trabajar lo que es la asignatura? No, Lick, es que han pedido de, ¿cómo se llama? De las becas, documentos, algo así. No, registrar otra vez, algo así. Y tengo que ir a la central. Salite de la reunión, muerto estás. No, Lick, le puedo responder. A ver, principios. División de trabajo de 20. Autoridad y responsabilidad, disciplina. No, 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 no. De la OIM. Principios de la OIM. Mi libro. Ve que no estás atento, ves que estás haciendo otras actividades y no estás enfocado en la asignatura. Sí, ya, no. ¿Ves? No. Vas a ser vilmente sacudido la siguiente clase. Ya, estamos hablando del principio de simplificación, estandarización, unidad de mando. ¿Qué entendemos por simplificación? Hacer más con menos. Eliminación de pasos innecesarios y burocracia sin valor. ¿Qué quiere decir? Que cuando obviamente nosotros abrimos una estructura o abrimos una organización, obviamente, dentro de lo que es el tiempo o el proceso en el que ya está funcionando esta organización, muchas de las actividades se vuelven monótonas o muchas de las actividades se vuelven rutinarias o la tecnología ha llegado para poder minimizar este tipo de acciones. ¿Qué hacemos? Nosotros analizamos, diagnosticamos, vemos e identificamos dónde se está generando un retraso, un cuello de botella que afecta a la organización. Entonces, partimos de este principio, la simplificación. Hacer más con menos. Eliminamos esas acciones que obviamente están afectando o están retrasando los tiempos para poder lograr eficiencia dentro de lo que es el área productiva o el área de comercialización de una empresa o una organización, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es una empresa de servicios, obviamente minimizamos tiempos para poder generar la famosa seducción, ¿no? Que es lograr y obviamente la producción de servicios optimizando los recursos, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, partamos de que un OIM sí o sí tiene que tener un principio, la simplificación, ¿no? Dos, estandarización. No estamos hablando que obviamente se tiene que dar uniformidad en métodos y documentos para reducir el margen de error. Estandarizar viene de calidad, ¿sí? Generar, ¿sí? Métodos, documentos que obviamente nos ayudan a reducir. Cuando estábamos hablando de estandarización, muchas organizaciones o empresas, les había hablado la anterior clase, no cuentan con una guía o un manual que les oriente a cómo deben realizar sus actividades, ¿no? Entonces,
Parte importante de la OIM o del especialista que obviamente se introduce en un sistema para hacer asesoría o en una empresa para hacer asesoría, tiene que saber de que tiene que partir de una revisión documental. Tiene que entender de que para hacer el primer análisis tiene que revisar todos los documentos que tiene una empresa. Y ahí es donde entramos varios problemas porque no tienen manuales. No tienen. No tienen un MOF o no tienen un MPP. ¿Qué es un MOF? Feli. Feli a la una. Feli a las dos. Ay, licenciado, no sé. Y no sé nada más, mami, pero contesten, porque si no, quiere decir que no están, los voy a eliminar de la clase. Feli. Mm, Acuerdo, dice, mm, el MOF es el Manual de Organización y Funciones. ¿Y qué es el MPP? Manual de procesos y procedimientos. Muy bien, es el Manual de Procesos y Procedimientos, ¿no? Son dos manuales que obviamente tenemos que entender muy bien que son parte primordial de una empresa, ¿sí? Y primordial. Estos manuales de contenido y específicos son obviamente estos manuales que tienen que ayudar a una institución a mejorar. ¿Por qué? Cuando hablamos de un manual de funciones, este manual de funciones le da al funcionario qué es lo que tiene que hacer diariamente dentro de una organización, ¿no? Pero no solamente el MOB, sino también el MPP, y el MPP es cómo lo tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué pasos tiene que realizar? Entonces, para eso se genera esa estandarización, que sea homogénea y que se considere estandarización. Ojo, ¿existen delimitaciones, existen desventajas dentro de los manuales? Sí, pero lo vamos a ver en su momento, ¿no? Pero por ahora, obviamente, un manual es una guía que orienta a que los funcionarios o cualquier persona que esté dentro de una organización pueda lograr los resultados que que la organización, los objetivos de la empresa tiene. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando hablamos de unidad de mando, es cada subordinado responde a un solo superior inmediato para evitar conflictos, ¿no? Entonces, ya, eso sí entendemos, lo hemos hablado desde el primer año. También está lo que es el tramo de control, ¿no? ¿Qué es el tramo de control, Dani? Daniela, perdón, porque hay otro Dani, Daniel. Licenciado, ¿No vas a estar en la clase, Daniela? tramo de control, dijo, ¿no ve? Sí, señora. Tramo de control, no me recuerdo, Rick. Estás perdida, ¿no? El día de hoy no te veo activa. No, Lick, he respondido. El tramo de control es el número de subordinados de un jefe, que tiene un jefe. Que tendría que tener una autoridad, ¿no? Es la cantidad de subordinados. Y normalmente, ¿hasta cuánto puede tener? Hemos hablado de esto en la anterior clase. Mínimamente 4 y máximo 7 o 8. Porque después de 8 ya el control se desfasa, no es óptimo, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de la teoría, y obviamente se ha practicado esta acción, que 8 subordinados es obviamente una actividad prudente de un supervisor para poder controlar. Muy bien. Entonces, siguiente, ver que hemos hablado de flexibilidad y participación, ¿no? Entonces, cuando hablamos del principio de flexibilidad, los sistemas están diseñados para ser capaces de absorber cambios del entorno, ¿no? ¿Qué quiere decir flexibilidad? Que obviamente estos sistemas tienen que ser constantemente actualizados, entonces no tienen que ser rígidos. Por eso estaba hablando de los manuales. Si bien los manuales están en una organización, estos manuales tienen unas desventajas, ¿no? Que pueden ser desactualizados. Que pueden estos manuales, obviamente una vez de que lo presentan, estos manuales mínimo tienen que durar 5 años, pero el mercado es tan cambiante, el mercado genera varias tendencias que obviamente genera una evolución constante, ¿no? Entonces, cuando tenemos un MPP o un MOV, este MPP dentro de la teoría les dice, tienen que actualizar cada 5 años, pero dentro de esos 5 años se generan procesos que obviamente se generan actualizaciones. Por ejemplo, la IA
La IA hoy en día está ya en el mercado, está en ustedes, está en sus celulares, la IA está trabajando constantemente, apoyando en diferentes actividades, ¿no? Tanto académicas como también en la toma de decisiones ya gubernamentales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta IA no estaba hace 5 años, recién esta IA se ha empezado a posicionar dentro del mercado hace unos 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que obviamente ya nuestros manuales, otros manuales de las organizaciones están siendo desactualizadas. Muchos de esos MPP son procesos, manual de procesos y procedimientos, están siendo desactualizados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un cambio. Estamos generando un cambio constante dentro de la organización. Entonces, esos manuales ya quedan obsoletos. Entonces, hay que constantemente generar actualizaciones. Y más que ahora que la tecnología está generando grandes cambios dentro de la organización, ¿no? Eso es obviamente que ese es la parte principal, ¿no? En la cual tenemos que entender y que es una desventaja dentro de los manuales, pero que ayuda a estandarizar, ¿no? Nosotros como asesores sí o sí tenemos que presentarles estos MPPs, pero obviamente poner en las recomendaciones que se actualice de acuerdo a lo que es las tendencias de mercado, ¿no? Eso es importante. Por eso también estamos practicando el principio de flexibilidad. ¿Cuál es el último principio? Exacto, ese principio de participación, ¿no? Es importante que obviamente nosotros tenemos que entender de que estos principios, ¿no? Nos ayudan a poder identificar qué es lo que debe hacer la OIM y cómo debe actuar, ¿ya? Cómo debe actuar. Dentro de estos principios, obviamente, también estamos hablando de lo que son las funciones, ¿no? O el campo de acción. Y dentro de las funciones sobre el campo de acción hemos hablado de 3 dimensiones, ¿no? La dimensión estructural, la dimensión de procesos y procedimientos y la dimensión de recursos y espacio, ¿no? Entonces, hablamos de 3 dimensiones. ¿Qué quiero decir con dimensiones? Sí, los espacios de acción, donde nosotros introducimos nuestro conocimiento para poder generar eficiencia dentro de una organización. Y empezamos con la parte estructural. ¿Sí? La parte estructural. Analizamos los niveles jerárquicos. Ya hemos hablado de los niveles jerárquicos. Hay 3 tipos de niveles, ¿no ven? Lucho, ¿cuáles son? Gerencial, técnico y operario. Sí, los operativos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y también el diseño de los organigramas. ¿Qué es un organigrama, María? Es una representación gráfica. Es la representación gráfica, ¿no? De estos niveles organizacionales. Ahora, estos diseños de organigramas también han sido actualizados, ¿no? Hoy en día ya no se habla de que ya tiene que haber jefes radicales o gerentes que obviamente tengan que tener rangos superiores, sino obviamente ya la forma de organización también ha cambiado, ¿no? Entonces también cambian los diseños de los organigramas. Ahora ya se habla mucho de lo que son los organigramas circulares, organigramas matriciales, organigramas numéricos, que obviamente ayudan a generar ese estrechamiento entre niveles jerárquicos, ¿no? Que obviamente es dependiendo del tipo de organización y el tipo de ambiente o clima organizacional dentro de una organización, ¿de acuerdo? ¿No? Y obviamente existe la delimitación de funciones, ¿no? Que obviamente tenemos que identificar cuáles son las funciones de cada uno. Normalmente cuando nosotros, yo les voy a hacer cuando hemos ido a hacer una consultoría, ¿no? A poder identificar lo que es el gobierno de Zapaqui. En el gobierno de Zapaqui hemos hecho una consultoría para poder identificar las funciones, ¿no? El manual de funciones de esta institución. Y hemos identificado de que varios funcionarios hacían dualidad de funciones, ¿no? Y otros funcionarios no hacían las funciones que realmente estaban en su MOV, ¿no? Entonces, esta es parte importante. Desde aquí se parte la parte estructural de toda la institución. Cuando estamos hablando del gobierno municipal, saben, ¿no? Cómo es una institución pública y cuánto demora en los trámites, ¿no? Entonces hemos tenido que poder identificar varios cuellos de botella. ¿Por qué? Porque había una persona que hacía
de 2 o 3 personas esa función, ¿no? Y estas 2 personas no hacían sus funciones directamente y obviamente dejaban de que este empleado lo haga, ¿no? Entonces, esto ha generado de que se elimine a 2 personas y se genere optimización de resultados, ¿no? No se han eliminado los cargos, sino se han cambiado de personas. No quiero que entiendan, cuando nosotros estamos hablando de estructuras y estamos hablando de funciones, estamos hablando del cargo, no de la persona en sí, ¿sí? Sino del cargo y de las acciones que debería hacer ese cargo. Las personas cambian, ¿sí? Hoy en día están acá, hoy mañana ya no estarán. ¿Por qué? Porque obviamente otra persona va a ocupar ese lugar, ¿no? Y ustedes sí o sí tienen que seguir avanzando. En este caso, hoy día están pasando segundo año, mañana ya estarán en tercero o cuarto, pero hay otras personas que van a estar pasando este tipo de asignaturas para poder fortalecer su conocimiento. Es lo mismo en una institución. Dentro de una institución entras a trabajar, estás un buen tiempo, conoces el empleo, te manejas muy bien, eres curioso, interactúas bien con el clima organizacional. ¿Qué haces? Asciendes, ¿no? Te superas, te fortaleces, logras de que se te reconozca tus habilidades. Pero si tú entras a una organización, te sientas, calientes el asiento, no eres indispensable o ves de que mejor ni siquiera, mejor que ni siquiera me miren para que no haga nada, ¿qué va a pasar? De que en un momento también te van a azotar, te van a cambiar. El tiempo en el cargo es pasajero. O bien te promocionan o bien te retiran, ¿no? O bien, pero no es todo el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, y ustedes también tienen que entender dentro de la figura de que ustedes están entrando en una organización para crecer, para fortalecer el conocimiento y que generen y ganen experiencia y que la empresa gane de su conocimiento también, ¿no? Entonces, esto es importante dentro de una estructura organizacional que nosotros entendamos que cuando nosotros analicemos una institución tenemos que ver los cargos y no las personas. ¿De acuerdo? Ese es uno. Dos, los procesos. Sí, si bien estamos generando estructuras, estamos analizando los niveles jerárquicos y los tipos de diseños organizacionales o de tipos de diseños de organigramas que debe tener una institución, obviamente también tenemos que trabajar lo que son los procesos. ¿Sí? ¿Qué es un proceso? Lucho. No, Aldair. ¿Qué es un proceso? Conjunto de procedimientos. Y los procedimientos, pasos o actividades, ¿no? Que obviamente nos ayudan a poder generar esa estandarización y esa efectivización de los procesos. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, por eso hemos aprendido ya a hacer los procesos. Estos procesos obviamente tienen que estar alineados y estandarizados a las funciones que tiene cada empleado. ¿Ya? Eso es importante. 3, recursos y espacios. Cuando hablo de recursos, estamos hablando de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia, mi querida Pilar? Pilar, ¿estás en la clase? Sí, Ya, ¿qué es eficiencia? Estás caminando, no estás en clases. estoy por llegar a casa, estuve en una reunión. No, La eficiencia es la capacidad de realizar una actividad utilizando la menor cantidad posible de recursos. dos cosas negativas. No. A ver, Mm, uno, Pilar, no es capacidad, ¿sí? No es capacidad. 2, no disminuimos recursos. Elías, ¿qué es eficiencia? Optimización de recursos y tiempo. Optimización de recursos y disminución de tiempo, ¿sí? Ojo. ¿Y para qué? Para cumplir objetivos, ¿sí? Para cumplir objetivos. El ser eficiente y el ser eficaz obviamente logran un tipo de capacidad, pero la parte principal del objetivo es cumplir los objetivos. Ahora, cumplir los objetivos y se diferencia que la eficiencia logra generar optimización de los recursos, ¿ya? No se olvide, Pilar, no se olvide.
Y cuando hablamos de optimización, estamos hablando de eficiencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de los recursos, cómo nosotros vamos a optimizar los recursos. Entramos en la, pues, la parte operativa. Sí, la parte operativa, si es en un área de servicios, en una institución pública, normalmente la mayoría de los que salen como ya egresados van a hacer sus pasantías en las instituciones públicas. ¿No? La mayor parte. Ahorita yo les hablo con conocimiento de causa porque he sido ex director. Y obviamente vemos lo que es los convenios y la mayoría de los convenios son instituciones públicas en donde ayudan o van a generar tipo de pasantías. Entonces, ustedes entran a esta organización para poder lograr efectivizar las optimizaciones de los procesos, ¿ya? La optimización de los procesos. Entonces, ya les he dicho, ¿no? Entonces empiezas con lo que es la estructura, luego los procesos y procedimientos, ¿no? Y ahí vas aprendiendo cuáles son los cargos, cómo se manejaban las entidades públicas, qué tipo de problemas tienen estas entidades públicas, cuál es el mérito que debería tener cada cargo, ¿no? Y empiezan a trabajar y empiezan a entender esto que es la teoría, ¿no? Es importante por eso que se abran campo dentro de la gestión pública para poder hacer este tipo de pasantías, ¿no? No sean uno más del montón, ¿no? Ustedes ya empiecen a buscar espacios para poder hacer sus pasantías y hacer práctica de esta teoría, ¿ya? Hacer práctica de esta teoría, ¿no? Generamos recursos, optimización de recursos, escritorios, ¿están bien adecuados los escritorios? ¿Están bien puestos las impresoras se funcionan, cada cuánto funcionan, a veces ahí ponen a una impresora, a una persona que ni siquiera imprime, ¿no? Entonces hay que darle utilidad a los artefactos, hay que darles utilidad a la maquinaria, ¿no? A veces muchos van a trabajar a lo que es las ladrilleras, ¿no? Últimamente han ido a trabajar, a hacer sus pasantías a la ladrillera Titán y que es a la de Patsy, ¿no? Han ido a trabajar a hacer sus pasantías, más que todo, si no me equivoco, a Titán, ¿no? Donde obviamente han identificado los cuellos de botella, ¿no? Han trabajado con diferentes tipos de diagnósticos, el diagnóstico AS-IS, que obviamente ayuda a poder identificar errores dentro del procedimiento, que estas máquinas, cuál es su capacidad instalada y cuánto produce, ¿no? Ya han visto de que obviamente su capacidad instalada es de 5.000 ladrillos, pero solamente ellos producen 2.000, ¿no? Entonces hay un tiempo ocioso que se pierde, ¿no? De la maquinaria, ¿no? Cuando la maquinaria debería estar trabajando al 100%, solo está trabajando al 40 o al 50%. Esas cosas también tienen que entender ustedes. Yo sé que no están estudiando para ser ingenieros en producción, ¿no? Pero es parte primordial para crear sus emprendimientos, para poder ir a trabajar a ese tipo de lugar, que entiendan cuáles son los procesos, cómo se trabaja, cuál es la forma, ¿para qué? Para poder administrar esa organización, ¿no? Entonces es importante. La medición de cargas de trabajo, ¿sí? El estrés, hemos dicho que el estrés es una enfermedad, ¿no? Entonces a veces queremos contratar solamente a una persona para que haga diferente tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Al lograr los resultados, obviamente son menores. ¿Por qué? Porque estresamos al personal y no hace bien todos los procesos que le estamos pidiendo. Es mejor contratar personas especializadas para cada acción, cosa de que logremos la especialización, ¿no? Y generamos la demanda, obviamente, a largo plazo. La idea es fortalecer el conocimiento para que podamos obtener resultados a mediano y largo plazo. Eso es lo importante, ¿no? Poder generar ese fortalecimiento en la estructura, ¿ya? Entonces, eso hemos hablado también de todos los campos y las acciones que ahora los estamos volviendo a hablar. Cuando entramos a diagramas, a ver, ¿dónde estamos? Ah, no me están viendo. ¿Me ven? ¿Qué pasa? A usted no. ¿Y por qué no está activa mi cámara? Ya, a ver, pero vamos al punto. No necesito tampoco que me estén viendo. Yo también debería estar viéndoles a ustedes. A ver, muéstrense. Claro, caminando en la cama, durmiendo. Resfriada. No. ¿Se me observan? Nada, no me observan.
No, Lick. Ahora, Ya, está fallando mi cámara entonces, ¿no? Debe ser eso. Ya, ahora sí seguiremos. se le... ¿Sí? ¿Se ve? Ah, es posible que Sí. otros usuarios te vean diferente, dice. Bueno, vamos a lo que es el diagrama. Cuando estamos hablando del diagrama, la diagramación, ¿sí? Para que un diagrama obviamente sea válido, debe seguir normas internacionales. Eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de normas internacionales, les he pedido de que me investiguen cuál es el ANSI y cuál es el ASME, ¿no? Háblenme del ANSI, a ver quién ha investigado. Nadie, no, ya hace matanza. Felicidad, a ver, dale. Luego Ahmed. Es una organización de Estados Unidos, American National Standards Institute. Está en inglés, pero Sí, bueno. Asegura que los productos, servicios y sistemas sean compatibles y de buena calidad. Y en el OIM se utiliza principalmente para diagramas, cursogramas, símbolos de procesos y representaciones gráficas. muy bien. Ahora háblame de los símbolos. Los Los símbolos símbolos que son los más utilizados en el ANSI. sí, en el ANSI. En el ANSI. Óvalos, rectángulos. Daremos paso a la Ahmed. mm, A ver, Ahmed, adelante, tiene la palabra. Dice de los símbolos o me paso al AMSE. No, no, pues no, todavía no el ASME, ¿no? Primero el ANSI. El ASME. ANSI, Ah, ANSI. ¿Qué eh, tiene por el ANSI? A ver, ya sabemos que obviamente ha sido, están las palabras en inglés y que ha sido formada, este ha sido formado para lo que es la estandarización de procesos. ¿Qué más me puede decir? un punto también es que lo mismo, mejora la compatibilidad entre equipos y sistemas. Eso podría decir. Y sobre sus símbolos, encontré una que es la X mayúscula, que representa una lámpara, un punto de iluminación en diagramas eléctricos. No, no es ese, mi querido. El tipo Para de diagrama, ¿no diagramas, es ese? para diagramas de flujo. No, entonces creo que está mal y se voy a buscar. Ya, amor, listo, papá. A ver, dale, Aldair, te escucho. Óvalos, muy bien, el óvalo. El inicio y el fin de un proceso. Muy bien. Siguiente. Muy bien, Aldair. Perfecto, perfecto. En base de este documento que obviamente la mayoría ha debido presentar, Ahmed también ahí un poquito vaya buscando respecto a lo que es la de la diagramación. Es para los procesos y procedimientos, que obviamente estamos hablando de los óvalos, rectángulos, rombos y flechas que obviamente nos ayudan a poder determinar acciones, de dónde empieza y dónde cambia un proceso, ya, un proceso. Vamos ahí con el ANSI. Ahora vamos a ver con el ASME. A ver, Lucho. El ASME crea una simbología original para la ingeniería y los procesos industriales. Se ha adaptado poco a poco a la administración por ser limitada para el flujo de información. Hermoso, sí. La Tenemos simbología. operación, que es el círculo, indica el cambio de cualquiera de las características físicas o químicas de un objeto de manera
que dispone otra operación como transporte o inspección. Luego tengo la flecha que es transporte, representa el movimiento de trabajadores o equipos de un lugar a otro. Inspección, un cuadrado. Demora. Representa el movimiento de los trabajadores, significa que se verifica la cantidad y la calidad del peso que avanza de lo realizado. Luego tengo demora. No. Sí, demora. Almacenamiento, que es un triángulo, indica el depósito de un objeto en un almacén. Y tengo acción combinada también, que Belleza. une el cuadrado, el círculo y el triángulo, que siempre va afuera la operación última que se va a hacer. No, adentro va la operación final que se va a hacer y casi afuera la operación que se va a iniciar. Muy bien, Lucho, muchísimas gracias. Obviamente sí. Cuando hablamos de lo que es el ASME, este diagrama ASME, iguales, ¿no? Para lo que es de la mecánica de ingenieros, ¿no? Más que todo se enfoca para lo que es la ingeniería industrial y de producción. Es ampliamente usado este análisis en procesos industriales, administrativos y de producción, ¿no? Y obviamente se enfoca en estudiar que los movimientos, los tiempos, el transporte, la inspección, el almacenamiento, ¿no? Que obviamente aporta o apoya a que podamos identificar esos cuellos de botella, ¿no? Y analizar de forma en que se pueda lograr actualizar y generar eficiencia en procesos. Por ejemplo, hay una técnica, hay una herramienta que es el Lean Manufacturing, ¿no? Y la teoría de restricciones. Bueno, esto ya ustedes van a estar aprendiendo ya en tercer año, pero ya poco a poco vayan investigando, interactuando con esta información, que obviamente ayuda a que obviamente puedan optimizar los procesos dentro del área de producción, ¿no? Entonces, pero el más usado para lo que es el trabajo de campo dentro de lo que es para la parte administrativa, que es el manual de organización y el manual de funciones, es el ANSI, ¿ya? Es el ANSI. Pero para lo que es procesos productivos o queremos hacer por ejemplo, un plan de negocios que debamos de hacer, dentro del plan de negocios está el plan operativo y dentro del plan operativo nosotros trabajamos con el ASME, ¿no? Para hacer los diagramas, la diagramación de tiempos, espacios, la operación, el transporte, la demora, que ustedes deben tener, en este momento deben estar ustedes viendo la simbología, ¿no? La simbología de lo que es el ASME. Hay otro que no está en el libro, pero que también es parte de investigación, ¿no? Que quisiera que lo investiguen, que es la ISO, la BPMN, ¿no? Es, si me quedas, business, desde proceso de modelo, de modelación, ¿ya? Es un proceso de modelación que obviamente nos ayuda a poder generar la automatización de procesos y obviamente generar la calidad en los sistemas informativos. Hoy en día más se está introduciendo estos sistemas en las instituciones públicas que ya son sistematizadas, ¿no? Entonces no necesitas de que ya una persona esté trabajando logrando esas actividades, sino solamente lo cargan el documento y este documento fluye por todas las organizaciones para lograr los vistos buenos, ¿no? Lo que está haciendo, que tenían que averiguar, ¿no ve? ¿Qué propuesta está haciendo el gobierno para eliminar, para poder generar eficiencia o mejorar la burocracia dentro de las instituciones públicas? ¿Quién ha hecho la tareita? Así, Dale, Lucho. el decreto 5595, sí, tranca cero, eliminar los requisitos innecesarios para simplificar trámites, reducir tiempos de espera y desmontar la burocracia excesiva en el Estado. Bien, Lucho. ¿Alguien más? Se está ganando sus puntos.
¿Cuál es el decreto? ¡Ah! Te has perdido, casi te pongo que buena nota. Feli, ¿querías apoyar, aportar algo? Yo solo que se aprobó este decreto el 30 de marzo de 2026. Y obviamente ahora ya los gobiernos y las alcaldías también están tomando este lineamiento que ya lo ha puesto el gobierno, ¿no? Ahora el detalle es de cómo se genera esta eficiencia dentro de las organizaciones públicas y cuánto tiempo tarda en poderse ya optimizar o lograr que se ejecute dentro de las instituciones. Pero ya es un avance de que desde que estén queriendo ya optimizar lo que son los procesos dentro de las gestiones públicas, ¿no? Lo mismo está pasando en Santa Cruz. ¿No? En Santa Cruz ya han sacado la orden de poder ya, o decretos, donde ya puedan generar eficiencia dentro de sus instituciones. Lo mismo está pasando en La Paz, ¿no? En La Paz también ayer creo que ya han aprobado otra acción para poder generar eficiencia y eliminar los trámites burocráticos, ¿no? Que obviamente generan un sinfín de requisitos para poder lograr la solución de una determinada actividad o acción, ¿no? Entonces, veremos hasta dónde se va generando la optimización, pero ya han dado un paso en dar una atribución a las instituciones públicas para que puedan lograr efectividad. Sí, Feli, adelante. O Ahmed, quería hablar. Estoy viendo levantadas las manos. Eh, También se ha creado un catálogo nacional, eso ya lo ha dicho. He escuchado ya. No, Un no, catálogo nacional de trámites para evitar requisitos no autorizados. belleza, muy bien. Ahmed, vos tu aporte. ¿O no quieres hablar, Ahmed? Lice, tenía una pregunta. Dime, adelante. Em, este decreto menciona que la, eh, la burocracia está provocando ineficiencia que representa un daño equivalente al 6% del PIB. Eso, ¿cómo lo causa eso? No entiendo muy bien. No, obviamente dentro de lo que son las acciones, ese es el detalle, ¿no? El saber conocer qué es la burocracia, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de burocracia, estamos hablando de un conjunto de documentos o requerimientos que necesitan para poder generar un tipo de importación o un tipo de exportación. Y al no lograr estas acciones, ¿qué hacen? El tipo del sector productivo o el tipo de sector de comercial importador elimina, no quiere obviamente introducirse en este tipo de acciones por lo que es por actividades burocráticas que obviamente desmotivan al productor, desmotivan al exportar, querer exportar el tipo de actividades y eso hace de que se genere un problema dentro de lo que es el superávit nacional, ¿no? Entonces, es lo que queremos eliminar, que obviamente ya se genere motivación y se genere incentivo o expectativa en el microempresario, en el empresario, para que obviamente pueda generar la libre exportación y el ingreso de importación de maquinaria que obviamente ayuden a poder generar mayor exportación, ¿no? Y eso aumentar lo que es el PIB. Ya está bien. Gracias, Lice. Felicidad, adelante. Quería poner como ejemplo casi lo que está pasando con los bloqueos y cómo es que creo que en Yungas, o sea, para que no hagan los bloqueos, eh, les han dado lo que son los permisos, creo. Muy bien. Sí, obviamente, cada uno tiene sus exigencias. Ha hecho mi alumna pequeña. Viejita. Ahorita te atiendo. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos hablando de derechos, ¿sí? De cada institución a cada organización obviamente tiene sus problemas, ¿no? Que obviamente tienen que saberlo solucionar. Claro que las medidas que cada uno toma no son las adecuadas, ¿no? Y nosotros como administradores tenemos que incentivar a que obviamente tiene que haber otras alternativas de solución para poder ser escuchados respecto a sus demandas de cada organización, ¿no? Y obviamente es un tema de transición, un tema de cambio, se han dado cuenta algunas organizaciones que ya no van a tener lo que tenían antes y les está generando un tipo de malestar, ¿no? Pero también tienen que entender de que se está generando cambios coyunturales que obviamente va a generar reacciones y acciones que obviamente tiene que saber resolver el gobierno.
no tiene que saber sobre el gobierno. No, ya les he dicho, estamos entrando con otro tipo de gobierno, no es un tipo de gobierno ultra izquierdista, ¿no? Muy izquierdista, obviamente, que se enfocaba más que todo en la parte social. Ahora se enfoca más que todo en la parte capital social, ¿no? Que si bien se están introduciendo con propuestas de mejora para el sector empresarial para que se pueda generar mayor cantidad de empleos, hay muchas personas que no les gusta ese tipo de acciones y que generan un tipo de convulsión, ¿no? Habrá que sentarse a escuchar cuáles son las peticiones y qué es lo que realmente quieren para obviamente poder lograr soluciones adecuadas y no estar bloqueando el país. Que eso no es parte de lo que es la burocracia, ¿no? Porque la burocracia es la cantidad de documentos o requisitos que obviamente te genera mayor cantidad de control, que eso desfasa obviamente los tiempos. Eso es donde tiene que generar y lograr optimizar dentro de lo que es la eficiencia burocrática, ¿no? Eso hay que saber entenderlo muy bien, porque obviamente quien te pide mayor cantidad de documentos desmotiva pues al empresario, desmotiva al emprendedor, desmotiva al comerciante que quiere importar, que quiere producir, por ejemplo, yo les he dicho, ¿no? En la aduana cuando quería introducir una máquina degolladora de pollos, me han hecho un sinfín de papeles hasta que he tenido que terminar perdiendo la maquinaria, ¿no? Que realmente me ha afectado mucho para lo que era la producción de pollos, ¿no? ¿Por qué? Porque me pedían un sinfín de requisitos, documento tras documento, papeles para obviamente poder legalizar e introducir no, la formalización de introducción de maquinaria al territorio, al territorio. Entonces ha sido un problema, ¿no? Y eso afecta a muchos empresarios. Al el reducir este tipo de papeleos y documentos que se tiene que entregar, yo creo que eso va a dar motivación para que obviamente pueda generar superación y pueda generar una mayor introducción de divisas y economía dentro del país, ¿no? Pero eso hay que saberlo entender. Y hay muchas organizaciones que no entienden de esa forma y que están pidiendo otro tipo de intereses, ¿no? Y eso también tenemos que saberlo entender. Espero que se haya escuchado. Si mi guagua lo más aquí está hablando. Mil disculpas. Y obviamente cuando estamos hablando de diagramación estamos hablando de 5 pasos, ¿no? La identificación de los cuellos de botella o capacitación, el relevamiento, técnicas de seguir el documento, la selección de la simbología que vamos a utilizar, la aplicación de la técnica y el recorrido en un campo. ¿Qué queremos decir? Sí, cuando nosotros estamos hablando de objetivos, estamos diciendo, vamos a desarrollar un diagnóstico y con este diagnóstico vamos a identificar cuáles son los problemas. ¿Qué entiende por cuellos de botella? Creo que eso no hemos hablado. Ah, ve, ahí tenemos un dilema, ¿no? No tenemos conocimiento. María, ¿tienes conocimiento qué es un cuello de botella? No, eso. Bien. A ver, Dani, ¿tiene usted algún conocimiento? ¿Qué dice ChatGPT o Perplexity o Gemini? Recién lo voy a buscar. Aldair, sí, ¿no? Y obviamente ya le hemos confundido a todos, ¿no? Pero evidentemente, sí, los cuellos de botella es esa retardación, esas acciones. Imagínense un cuello de botella, ¿no veo? Es, una botella. Esa botella tiene un lado menor, ¿verdad? De un lado grueso viene a un lado menor. Póngalo de cabeza a la botella. Pónganlo de cabeza a la botella y van a ver la botella que obviamente es gruesa y llega a su pico que es delgada, ¿no? Es lo mismo que esta cantidad de procesos que nosotros realizamos en algún momento llega a entorpecer o a poco a salir. Entonces nosotros tenemos que identificar qué ha pasado, por qué no sigue ese mismo proceso, ¿no? Esa misma línea de información. Entonces algo está pasando de que está minimizando, de que está generando un problema para que no siga ese mismo flujo, ¿sí? Como un tubo, por ejemplo, ¿no ve?
Un tubo obviamente tiene una misma expansión hasta el final, una misma expansión. Pero la botella no, la botella agarras, tiene la misma expansión y llega a una parte pequeña, ¿no? Es lo mismo. Entonces quiero que entiendan de que los cuellos de botella es esa disminución de esa capacidad que debería tener un proceso. Y es ahí donde nosotros tenemos que identificar las causas y los problemas que está afectando a la institución. Entonces, para identificar estos cuellos de botella se realiza un diagnóstico, se realiza ese análisis para que generemos esas causas, que identifiquemos el problema que está fallando dentro de esa institución o dentro de ese proceso. Una vez de que hemos identificado este problema, ya planteamos los objetivos de solución y obviamente logramos generar un diagrama que nos ayude a lograr los procesos, ¿sí? Para la siguiente clase, quiero que este lunes me lo traigan, ¿qué es la técnica 5W1H? ¿No? ¿Qué es esta técnica y cómo se la trabaja? Vamos a trabajar este tema. 1. La segunda tarea es que de acuerdo al diagrama que ustedes han investigado, que es el diagrama ANSI y el diagrama ASME, me desarrollen la diagramación de uno de sus procesos. ¿De acuerdo? De uno de sus procesos. Bueno, de uno de sus sistemas. ¿Se acuerdan sus sistemas que han hecho de producción y de servicios? Me van a desarrollar un sistema. Van a realizar un diagrama de todo el proceso y sus procedimientos. A ver, quiero que analicen y creen. Y ya el lunes vamos a trabajar en esos aspectos. ¿Se entiende? Lick, ¿podrías repetir mi internet? Está lento, por favor, Lick. Te repito. Hace 2 clases o 3, hace 3 clases hemos trabajado lo que son los sistemas. Y dentro de los sistemas hemos hecho 2 ejemplos de un sistema de producción y un sistema de servicio, ¿no? Y dentro de un sistema de producción, ustedes han hecho dentro del sistema, hay la entrada, el proceso y la salida. Y dentro del proceso, ustedes han hecho los procedimientos y los pasos. Eso me van a graficar gracias al ANSI o gracias al ASME. Pueden utilizar uno en el sistema de producción o en el sistema, el ASME o en el sistema de servicio. ¿De acuerdo? O sea, Sí, Lick. cualquiera de los dos. Sí, cualquiera. O mejor Y utilicen uno en, no, mejor cualquiera. Primero veremos cómo lo hacen y luego decimos vamos a trabajar ese tema. Quiero ver cómo lo hacen. dice teníamos que investigar acerca de una técnica. Sí, ¿lo tienes también? ¿Cuál es eso? La técnica 5W1H. ¿Lo tienes ya? Ah, me estaba creyendo, felicidad. No. Para la siguiente clase me lo traes. Ya, para el lunes. Bien, hasta aquí, juventud, hemos avanzado. Nos vemos el lunes. Voy a llamar lista. Ahmed, Aquí, preguntas a aquí. mí. Ah, no, ninguna. Daniela, Ninguna lic. Elías, Ninguna pregunta, Lick. felicidad. Ninguna. Luis Mercado, Ninguna, Lick. María, Ninguna licenciada. Pilar. Ninguno. Listo, ok. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego, Liz. Ahora voy a mi consejo de carrera. Hasta luego, Lisa. Chao, jefes, chao, jefas. Tengan buen día y tengan un buen fin de semana. Adiós. Me miran porque sigo haciendo mis gestos y no sé si me están mirando. Adiós. Sean felices.